Y entregamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar acá, alabando su nombre, compartiendo con los hermanos a través de la oración, escuchar, Señor, a nuestra hermana que va a estar saliendo prontamente. Ahora, Señor, prestos a poder estar escuchando tu voz en esta tarde y pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Es una carta en la cual hemos venido domingo tras domingo conociéndola y la verdad que nos desafía a poder mirar nuestras vidas y poder tomar buenas decisiones. Y hoy día, Señor, sin duda tú nos vas a hablar y queremos pedir que tu voz, Señor, sea claramente expuesta, Señor, y el Espíritu Santo pueda guiarnos a entender, a asimilar esas verdades y aplicarlas en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo ya 4 capítulos. El pastor la semana pasada estuvo hablando sobre los falsos maestros, ¿cierto? Los mensajes erróneos que se estaban brindando en aquella iglesia. Sabemos que es algo que estaba sucediendo en el pasado, pero no es ajeno hoy día. Hoy día estamos enfrentando los mismos luchas, los mismos problemas con respecto a lo que es la sana doctrina en las iglesias hoy en día. Así que es algo que se viene repitiendo por los años y nosotros también tenemos que estar atentos. Todo lo que está mencionado en la palabra de Dios es para poder enseñarnos a nosotros, para poder darnos luz, para poder alumbrar nuestro transitar en este mundo, mientras Él o hasta cuando Él nos venga a buscar. Entonces, por eso queremos recordar un cachito cómo ha sido el pasar de estos capítulos de Primera de Juan, donde vemos que allí en la iglesia se estaba hablando, ¿cierto?, cosas que no correspondían. Habían personas que no conocían al Señor y estaban negando, ¿cierto?, la persona de Cristo. Tal como dice allí el capítulo 2, verso 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Más adelante dice, versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y ahí hace también clara referencia también a la característica de la persona que está hablando falsedades, que dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, dice, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué es lo que ellos habían oído? En el capítulo 1, verso 1 dice el escritor, que es Juan, menciona, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a quién, al verbo de vida. Entre paréntesis dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y acá en el capítulo 5 va continuando el mensaje también que va relatando ahí en el capítulo 4, pero ahora está haciendo una clara referencia también a algo que nos va a hacer pensar a nosotros. Y es bueno que podamos pensar, porque el mensaje que va a estar mencionando acá, desde el capítulo 5, vincula o une, ¿cierto?, las grandes verdades de la fe cristiana. Donde dice aquí el capítulo 5, verso 1, dice, todo aquel que, dice, que cree que Jesús es el Cristo. Recuerden que se estaba enseñando que Cristo no era el Hijo de Dios, pero hace una clara referencia
a las personas que habían oído el mensaje de verdad, aquella manifestación de Dios a través de Cristo, que Él vino a dar vida, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿cuál es el resultado? Dice, es nacido de Dios. Hermanos, es importante esto, porque yo sé que en las iglesias hoy en día hay personas que no conocen al Señor. E incluso hay personas que no creen en el Señor. Lo conocen, sí, y lo confiesan como una persona histórica, pero no lo reconocen como Dios mismo, manifestado a través de la persona del Hijo. Entonces, todos aquellos, dice la Escritura, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Hermanos, ¿quiénes son los que han creído en Cristo? Hay unos versos que nosotros podemos conocer y los podemos recitar, pero yo lo voy a leer para no decir una cosa por otra, porque a veces se me pasa o se me turban las palabras. En la carta de Juan, el mismo escritor, en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad. ¿Qué significa esa palabra potestad? Derecho, autoridad, de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está, ¿cierto? La palabra creer, dice, en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos algo importante y recalcando esto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Hermano, quiero llevarlos a cada uno de ustedes a recordar aquel momento cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, cuando usted depositó su fe en el Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que vino a manifestar el amor de Dios en forma visible, naciendo, ¿cierto?, de la Virgen María y llegando, ¿cierto?, a un lugar como el que estoy mostrando, que es la cruz. Allí en la cruz, Él dio su vida por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dio su vida por todo el mundo. En aquella época, cuando el Señor murió, posteriormente al tercer día resucitó, ¿cierto? Y después fue ascendido al cielo. Cuando Él murió, la Escritura dice que murió por todo el mundo, y yo no estaba en esa época. Usted tampoco, ninguno de nosotros estábamos. Entonces, eso indica que la muerte del Señor Jesucristo indica que Él murió por todas las personas que estaban vivas y aquellas que iban a nacer en el tiempo futuro. Y es algo que nosotros debemos dar gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo, porque nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, Dios manifestado. Emmanuel, Dios con nosotros. El amor de Dios manifestado a través de la persona de Cristo, a la cual nosotros pudimos recibir en nuestros corazones. Romanos capítulo 3, verso 22, para poder reafirmar esta gran verdad de que todo aquel que cree que Jesús es nacido de Dios, dice Romanos capítulo 3, verso 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. En el madero de la cruz, Dios, a través de la persona de Cristo, Él, ¿cierto?, satisfizo las demandas, ¿ya?, de Dios a través de la consecuencia del pecado. Él dio su vida, Él murió para darnos vida. Y por eso dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y también hace referencia a una cita ahí en Romanos, el mismo dando vuelta a la hojita, dice, capítulo 5, verso 1, dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de la persona de Cristo, a través de su obra, nosotros tenemos paz
con Dios. Tenemos comunión con Dios. Es algo importante, hermano. Por eso aquí el escritor, que es Juan, está recordando estas verdades, porque en la iglesia se estaba enseñando otra cosa. Y estaba haciendo una clara referencia a esta verdad tan especial y tan básica y primordial en la vida de cada persona, porque dice que todo aquel que cree, dice, es nacido de Dios. ¿Y qué significa que es nacido de Dios? No solamente Dios me dio vida a mí, sino que le ha dado vida a todos estos hermanos que están acá y a muchos más que están y conforman parte de la iglesia universal que está en todo el mundo. En algunos países más, en otros países menos, mayor cantidad. Hemos escuchado que en Grecia solamente el 0,18, si no me equivoco, son cristianos. Y hay muchas personas, pero ellos, ese poco número, forman parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de aquellos que han nacido de nuevo. Y con esto quiero ya introducirme, hermanos, por la mitad del versículo 1, quiero introducir algo importante, que la comunión con Dios efectuada por la obra de Cristo Jesús en el madero de la cruz, nos constituye en primer lugar sus hijos, porque dice que hemos nacido de Dios, nos constituye en sus hijos. Luego dice, y vamos a ir viendo en las citas más adelante, dice que nos capacita para poder amar a Dios, a nuestros hermanos. También algo muy importante, poder vencer a este mundo. Vencer a este mundo por medio de la fe en Dios y también seguir avanzando sabiendo que nuestra salvación es segura, es eterna. No la vamos a perder. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dios nos da nueva vida. Hermanos, vamos a ver, y tengo 3 divisiones para este pasaje del verso 1 al 12. Lo primero vamos a verlo allí en el verso 1 al 3, donde vamos a hacer mención y vamos a colocar quizás una sugerencia del mensaje que allí se va a estar entregando, que hace referencia a amor a los hermanos. Versículos 1 al 3 del capítulo 5. Amor a los hermanos. Y vamos a ver algunas evidencias. ¿Ya? Dice allí, y nuevamente repito, disculpe que repita tanto porque es importante que lo tengamos acá en nuestra mente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y vamos a ver qué dice, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, yo fui engendrado, usted fue engendrado en cierta manera, ¿cierto? Por Cristo al darnos vida, Dios a mostrar su amor a través de la persona de Cristo, Él nos dio vida al momento de nosotros poder reconocerle a Él. Y fuimos engendrados por Él. Y dice la Escritura que dice, todo aquel que ama al que engendró, o sea, ¿qué es lo que se nos demanda de cada uno de nosotros? De que nosotros necesitamos amar a Dios, porque Él nos dio vida. Es algo consecuente. Lo mismo que un padre de familia que tiene hijos, lo que espera es que sus hijos, ¿cierto?, amen a sus padres, porque el padre va a dar todo por sus hijos, les va a dar todas aquellas cosas que necesitan. Entonces, aquel que fue engendrado necesita amar a aquel que le dio vida. Eso es lo que está diciendo este versículo. Entonces, hermanos, una de las primeras cosas que tú y yo necesitamos saber es de que Dios nos dio vida a través de la obra de Cristo. Yo fui engendrado por la obra de Cristo y necesitamos, ¿cierto?, amar a aquel que nos engendró, o sea, a Dios. Y algo más también dice, ama al que engendró, y dice, y ama también al que ha sido engendrado. ¿Se entiende a qué está haciendo referencia? Yo debo amar a mi Padre, que me engendró, me dio vida, y también debo amar al que fue engendrado, al que está al lado mío, a mi hermano, porque somos parte de la familia de Dios, somos hermanos. Entonces me está diciendo que yo debo amar a Dios y debo amar a mi hermano. Y esto es muy importante, hermanos, porque la obra de Cristo que nos permite tener comunión con Dios tiene consecuencias.
que afectan directamente nuestra vida. Repito nuevamente, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Déjame compartir algunos versículos que están ahí, que nos van a ayudar a responder algunas preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto relacionarnos como hermanos en Cristo? Luchamos con eso, ¿no? A veces, este hermano es tan complicado, no estoy ni ahí con ese hermano, no me saludó, tampoco lo pesco. No le saludo nada más. Voy a saludar al que me saluda. Y no lo decimos a viva voz, pero a veces le decimos en nuestro interior, porque somos especiales. Yo soy especial, por ahí a lo mejor tengo una cara media rara y mi hermano me iba a saludar y me vio y mejor se corrió. No sé, son cosas que pueden pasar y pasan hoy en día en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe eso. El diablo sabe que provocar enemistad entre los hijos de Dios, ¿cierto?, debilita fuerzas. ¿Recuerda la oración del Señor Jesús en Juan 17? Dice, no pido por estos, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y también oraba, dice, tú, Padre, como tú y yo somos uno, quiero que ellos también sean uno. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, Satanás está tratando de trabajar en medio de la congregación con las enemistades entre los hermanos. Y fíjate lo que dice aquí el versículo capítulo 4, versículo 8 y después el versículo 20. Donde a veces nosotros decimos, ¿sabe qué? Sí, hermano, yo amo a Dios. Podemos responder la pregunta, hermana, ¿usted ama a Dios? Sí, yo lo amo. Yo lo amo. Pero ¿qué dice el versículo 20? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Escritura? Es mentiroso. Y es fuerte la Escritura, o sea, es directa también. Yo no puedo amar a Dios, decirlo, puedo, ¿no? Pero no va a ser válido delante de Dios porque no estoy amando a mi hermano. Entonces, es importante esto. Una de las cosas que está recalcando aquí es que necesitamos amar a los hermanos como una evidencia de que Dios está en nuestra vida. Versículo 8 del capítulo 4 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, si yo no puedo amar a mi hermano, la Escritura me está diciendo que yo no conozco a Dios. O sea, no ha conocido a Dios. Y quizás dentro de las congregaciones hay personas que no aman a nadie. Pero dice, yo amo a Dios. Y la Biblia dice que es un mentiroso. Porque si yo no puedo amar a mi hermano, ¿cómo puedo, a quien he visto, cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Dice la Escritura. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hay una... A ver, déjeme ver si encuentro el versículo. La primera evidencia del amor a los hijos de Dios es cuando amamos a Dios. Y amar a Dios, dice, es entregarse incondicionalmente a Él. Como se ha dicho reiteradamente, nosotros podemos amar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo que mora en nuestra vida. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Menciona los frutos o el fruto del Espíritu. El fruto. ¿Y cuál es el primero? Dios, si nos va a pedir algo, Él nos capacita. Entonces nosotros estamos capacitados para poder amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así como Dios me acepta tal como soy, pecador, y a todas las personas afuera que aún no le conocen, muestra su amor y está mostrando su amor día a día a través de la predicación del Evangelio. Bueno, nosotros necesitamos mostrar el amor hacia los hermanos y estamos capacitados, no podemos decir no puedo, porque el amor de Dios se derramó. Es como que damos vuelta al vaso y inundó todo acá. Nuestra vida está inundada con el amor de Dios. Sigamos avanzando ahí. Versículo 2 dice, en esto conocemos. Hermanos, la Escritura nos va a hacer mirar de una manera
íntima a cada uno de nosotros. Porque el escritor dice, en esto conocemos. O sea, hermano, usted y yo podemos darnos cuenta en qué situación estamos con respecto a este mensaje. Versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Hermano, si la escritura está mencionando de una manera clara y me dice, yo voy a conocer si amo a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, la Biblia nos está mandando a amar a los hermanos. Podemos amarlos, sí. Necesitamos amar a nuestros hermanos porque es una evidencia de que somos hijos de Dios. Y en esto nosotros vamos a conocer que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y, dice, guardamos sus mandamientos. Ahora, versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos amar a Dios? ¿Qué dice ahí después de la coma? Que guardemos sus mandamientos. Entonces, el escritor aquí está haciendo referencia a esta gran verdad y esta gran consecuencia que tenemos con el Señor por el hecho de tener comunión con Él. Yo voy a manifestar mi amor con Dios cuando amo a mi hermano. Mientras más amo a mi hermano, a mi hermana, más voy a amar a Dios. Es la consecuencia de. Ahora nosotros, ¿cómo podemos amar a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que Él nos está indicando acá es que necesitamos amar a nuestros hermanos, porque es una evidencia de que Dios está obrando en nuestra vida. Dice allí, la segunda prueba que permite un conocimiento correcto de la situación personal en cuanto al amor de Dios es que guardamos sus mandamientos. Fíjate, dice allí en un versículo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, afirmando otra vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vamos a ver allí capítulo 14 de Juan, por favor. Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por ¿quién dice? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, aquí hay una vinculación tan especial con respecto a este mensaje. Y repito cómo comenzó el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y aquel que es nacido de Dios está capacitado para amar a su hermano. Y si amamos a nuestros hermanos, es una evidencia de que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y sus mandamientos nos dicen que tenemos que amar al hermano. ¿Se da cuenta que es una rueda? Una consecuencia de. Dice, verso 23 de. Ay, me volví acá. Juan 14, verso 23. Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No es que el Señor se va y viene. Dios mora a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Pero cuando hace mención a esto, la Escritura, es que nunca nosotros vamos a estar más cerca y más en comunión cuando estamos con la palabra en nuestra vida, cuando guardamos. Por eso dice allí el versículo 24, 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y dice la otra parte negativa, versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Recuerda que todo lo que Cristo hizo acá en la tierra mientras estuvo, era del Padre. No era, por eso Él dice que no son palabras mías, son palabras de mi Padre. Y yo las estoy reproduciendo.
Cuando se trata, déjenme leer aquí, cuando se trata de los mandamientos de Dios que no son gravosos porque el mismo Dios produce el querer y el hacer para su cumplimiento. Mire, ahí en el mismo verso, terminando el versículo 3, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos allí a Mateo capítulo 11, versos 28 y 30. Mateo 11, 28 y 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, nosotros sabemos lo que es el yugo, ¿no? Es una madera que se colocaba ahí sobre el lomo de los animales, los cuales compartían el peso. ¿Bien? Cuando hace referencia a esta frase, allí dice, sus mandamientos no son gravosos, es de que Dios no coloca cosas tan pesadas que nosotros no podamos llevar. Y digo tan pesadas porque para nosotros obedecer es algo difícil o algo que nos cuesta. Estamos bien durante un tiempo obedeciendo al Señor, estamos más cerca en comunión, pero hay momentos que nos bajoneamos. Estamos aquí, después bajamos, estamos en un proceso y Dios está obrando en nuestra vida. Y a veces es difícil, vienen dificultades y nos sentimos cargados, atribulados. Y hay una carga en medio nuestro. Pero aquella carga que se refiere acá, con respecto a eso, ¿sabe a qué hace referencia? A aquella deuda que nosotros tenemos con nuestros hermanos. Yo necesito amar a mi hermano, porque de esa manera manifiesto que amo a Dios. Entonces, es algo ligero. Dios me capacitó, le capacitó a usted, hermano, a usted, hermana, para poder amar. Y quizás es una carga que llevamos, pero es livianita. Ese mandamiento no es gravoso, no es pesado. Es lo que les puedo mencionar con respecto a eso. Romanos capítulo 13, versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, hermanos, creo que la carga que nosotros llevamos hoy en día, que creo que es la más difícil, en cierta manera, es poder amar a mi hermano. Porque de esa manera yo estoy mencionando o descubriendo cuánto amo a Dios. Yo no puedo decir, amo a Dios y no me llevo con mi hermano. Es difícil, pero estamos capacitados para poder amar, aprender a amar. Hermano, piense, yo no puedo estar o tener una buena relación con ese hermano, con esa hermana. ¿Y Dios con nosotros cómo es? ¿Cuál especial soy yo? ¿Y Dios tiene paciencia conmigo? ¿Por qué yo no voy a tener paciencia con los demás? No, porque Él es Dios. Bueno, hermano, pero tenemos el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, por eso menciona aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ama a Dios, demuestra el amor a Dios. Saltamos al segundo punto, versos 4 y 5. La vida cristiana está llamada a ser victoriosa. Es algo que nos menciona esta cita, dice, porque todo, y nuevamente repite, ¿no? Casi como el comienzo del versículo 1, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros
podemos descubrir a través de esta porción es que nosotros podemos tener una vida victoriosa. Y cuando hablo de una vida victoriosa, hablo de aquellas cosas con las cuales usted y yo día a día estamos luchando. Así como Dios nos capacita para amar, Dios nos lleva de día en día en victoria, por medio de Jesucristo, por medio de la fe que nosotros hemos depositado en Él. Por estar en Cristo somos llevados en triunfo continuamente. Alguien que pueda leer, por favor, ahí en su lugar, 2 Corintios 2:14, bien fuerte. ¿Alguien lo encontró? ¿Sí? Ya, ¿quién levanta la manito? Está para poder seguir avanzando. Ya, María Carla. Amén. Amén. El cual nos lleva, ¿cierto?, de triunfo en triunfo. Más gracias sean dadas a Dios. Hermanos, estar en Cristo es vivir en victoria. Si yo vivo una vida en victoria, es que algo está pasando. Porque la fe que tú y yo hemos depositado en el Señor nos da esa posibilidad de tener la victoria sobre aquellas cosas que estamos luchando. Hermanos, el Señor sabe que aún estamos viviendo en un cuerpo pecaminoso. Y el pecado, cuando nosotros nos descuidamos, empieza a operar en nuestra vida. Diferentes cosas que pueden pasar en nuestra vida, no las puedo mencionar, pero usted sabe con qué está luchando, hermano. Pero lo que yo tengo que decirle es que la Biblia dice que usted puede tener el triunfo sobre aquellas cosas que lo están derrotando. Sí se puede, porque estamos en Cristo. El verso dice allí, 13 del capítulo 1 de Colosenses, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Déjeme leer algunos versículos, ahí mismo 1 Juan, donde dice con respecto a esto de la vida victoriosa, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y ahí dice el motivo o la razón de esa victoria. Dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, la victoria que obtuvo ahí en el madero de la cruz, es traspasada también a nosotros. Podemos vivir una vida victoriosa. Juan 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida, y una vida en abundancia. Una vida en victoria tras victoria. ¿Por qué no tenemos esa victoria hoy día en las cosas que estamos luchando? ¿Será que estamos fallando en lo primero, en lo más importante, de que no estamos amando a Dios? ¿No estamos teniendo una comunión con Dios? ¿No estamos viviendo una victoria en Cristo? Queremos vivir nuestra vida cristiana como nosotros queremos vivirla, como deseamos, como yo pienso, por temporadas, y no va a resultar así. Por eso también, cuando nosotros nos soltamos de las manos de Dios, no es que Él abre su mano para que yo no pueda seguir sosteniéndola, sino que yo soy el que la abro y me suelto de ella, y vienen las consecuencias. Pero hermanos, podemos tener victoria. En lo que usted y yo estemos luchando hoy en día, lo que sea
la lucha que tenemos internamente, podemos tener victoria. ¿Por qué? Porque dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Usted cree en el Señor? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Esa fe que nos lleva a decir amén es la que nos da la victoria en medio de nuestras debilidades, de las luchas. Podemos vivir. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La vida en Cristo es una nueva vida y es una vida constantemente en victoria. Dos citas más para poder reafirmar esto. En Juan capítulo 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y fíjate lo que dice el Señor. Y Él reconoce, ¿dónde estamos nosotros? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, vamos a estar luchando constantemente. Hoy en día en las iglesias se predica que está todo bien, todo feliz. Pero en el mundo vamos a tener aflicción, hermanos, porque este mundo es el lugar donde estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde el Señor está preparando lugar para nosotros. Entonces no necesitamos aferrarnos a esto. Y el Señor dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuáles son sus palabras? Dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hermanos, apropiémonos de esa victoria. Vamos a tener aflicciones, dificultades, nos vamos a soltar de la mano de Dios, vamos de vuelta, vamos a retroceder, no sigamos avanzando donde estamos, volvamos atrás donde dejamos al Señor y vamos nuevamente tomados de su mano. Y Romanos 8:37 dice, Hechos Romanos, antes en todas estas cosas somos más que... ¿Se da cuenta que la Biblia dice y ya nos dice que somos vencedores? Pero no por mi capacidad, por tu capacidad, por tu elocuencia, por tu inteligencia, sino que dice que somos más que vencedores por medio de ¿quién? De que nos amó. ¿Y quién nos amó? Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, la fe sola no vence al mundo, pero la fe en Jesús sí. La fe en Jesús sí vence al mundo. Vamos al último párrafo, que también es importante. Quedan un par de minutos más, voy bien con la hora. Esta sección está ahí en el versículo 6 al versículo 12. En realidad es un pasaje un poco como complejo, ¿ya? Voy a dar alguna información que obtuve de un libro que el pastor compartió con nosotros, que es un comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millo, donde él hace referencia, ¿cierto?, a esto y se los quiero compartir. Del verso 6 está el último punto que vamos a desarrollar ahora. Dice, haciendo referencia, ¿no?, de que Cristo es el que por medio de Él podemos tener victoria, hemos vencido a este mundo por medio de la fe. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, a esto quiero hacerme referencia con respecto a lo que para que podamos entender. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que hace mención aquí, hermanos, déjenme leer, voy a leer lo que menciona esto, porque se dicen diferentes cosas con respecto al agua y la sangre, ¿ya? La primera de ellas dice que el agua representaría el bautismo de Cristo y la sangre, la cena del Señor. Esta es la opinión de algunos reformadores, entre ellos Lutero y Calvino. El problema que menciona esto en este comentario de Samuel, dice, el problema es que la sangre no puede representar la cena del Señor, porque no se especifica en ningún lugar del Nuevo Testamento. Esta interpretación representaría al Señor viniendo en lo que se considera como sacramentos, el bautismo y la cena. Y la venida del Señor no fue para eso. ¿Ya? Eso es lo que él expone con respecto a este argumento que menciona estos reformadores Lutero y Calvino. La segunda dice, es una forma de entenderlo, dice, es considerando la preposición, como equivalente a con, es decir, vino con agua y sangre. Estos intérpretes entienden que el significado del agua y la sangre tiene que ver con lo que fluyó del costado de Cristo a causa del lanzazo del soldado romano luego de su muerte en la cruz, ahí en Juan 19:34. Tal pensamiento de los más alegoristas como ocurre con Agustín de Hipona. Esta interpretación tampoco satisface la razón por la que vino Cristo. La que él piensa es la que voy a mencionar ahora. Dice, la tercera vía es interpretativa y a mi parecer la más concordante con la Escritura y se establece tomando el sentido de la preposición como mediante o por medio de. El agua se refiere al bautismo y la sangre a la muerte en la cruz. Mateo capítulo 3, versículo 17. Menciono esto, donde hace referencia al agua. Y hermano, explico esto porque ya finalizo con los versículos que van quedando. Mateo capítulo 3, verso 17, donde dice, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está haciendo referencia, ¿cierto?, a el bautismo del Señor, que es un hito especial dentro de la historia cristiana, pues ya comienza como su ministerio. Pero también es un pasaje especial porque el Señor hace clara referencia y se escucha desde el cielo la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también dice que descendió el Espíritu como paloma, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes allí, la Trinidad presente, ratificando, ¿cierto?, que el que estaba haciendo, que estaba subiendo el agua es el Hijo de Dios. Y esa voz se escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, Filipenses 2, 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pasajes que hacen referencia, ¿no?, el agua y la sangre, el bautismo y la muerte de Cristo allí en la cruz. Hermanos, este es el testimonio que da el Padre. Tres son los que dan testimonio, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y dice allí, estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. Ahora, versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, cuando hace referencia a los discípulos que estaban compartiendo y expresaban lo que habían visto y oído, el testimonio que ellos estaban dando directamente del Señor Jesucristo, dice, si recibimos ese testimonio, mayor es el testimonio de Dios.
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que ha dicho Dios a través de su Hijo? Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene a Cristo en su vida. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si nosotros creemos en el Hijo de Dios, tenemos ese testimonio en nuestra vida. Pero aquel que niega o rechaza ese testimonio, obviamente es todo lo contrario. No ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Versículo 11 dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Hermanos, Dios le dio vida eterna a través del Hijo. Y es algo que es suyo. Nadie se lo va a quitar. Si tu fe está hoy en día en Cristo. Si tú reconociste a Cristo como tu Salvador, como el Hijo de Dios. Dice ahí la Escritura, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y nuevamente el versículo 12 lo dice así bien claro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Tiene usted al Hijo? Sigue diciendo, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermanos, es muy importante el mensaje que Juan estaba dando acá a la iglesia. Porque les estaba haciendo a ellos en ese momento y a nosotros también pensar de que si nosotros decimos que amamos a Dios, necesitamos amar sí o sí a nuestro hermano, porque es la evidencia de mi amor a Dios cuando yo amo a mi hermano. No, yo amo a Dios, pero si no amo a mi hermano, la Biblia dice que soy un mentiroso. ¿Cómo no puedo amar a un hermano que veo? ¿Y cómo voy a amar a Dios si no lo he visto? Entonces, una evidencia para mostrar el amor a Dios es el amor que nosotros manifestemos a nuestros hermanos. Segundo, la victoria de Cristo en la cruz se nos transfiere para poder vencer a este mundo. Cuando se habla de este mundo son todas aquellas cosas que van, ¿cierto? Y que están en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas aquellas cosas que nos están combatiendo diariamente. Nosotros podemos tener victoria en Cristo. Confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros podemos vencer al mundo. Y último dice, el testimonio dado por Dios sobre su Hijo y la obra efectuada por nosotros nos da seguridad de salvación y permanencia en la verdad. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Finaliza ahí el versículo 30, dice, yo y el Padre, uno somos. Hermanos, si estamos en Cristo, tenemos una salvación segura. Y en un poco de tiempo más el Señor nos va a venir a buscar. Y vamos a estar viviendo toda una eternidad con Él, ajeno a todas aquellas cosas. Pero pues mientras que estemos acá, necesitamos demostrar nuestro amor a Él. ¿Y cómo va a quedar reflejado nuestro amor a Él? Es en cuanto yo amo a mi hermano. Si me cuesta amar a mi hermano es porque no estoy amando a Dios. No puedo decir que amo a Dios. Vamos a orar, dar gracias. Padre, muchísimas gracias por su amor, por su bondad. Queremos pedir, Señor, que nos ayude a poder asimilar, Señor, esta enseñanza de tu palabra recibida. Pedimos, Señor, que usted nos tenga misericordia de nosotros, paciencia, para poder, Señor, seguir avanzando, poder tomar estas verdades y poder aplicarlas en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a no vivir una vida de engaño, sabiendo, Señor, que tu palabra es clara en nuestra vida. Y ayúdenos, Señor, a estar cerca de ella, pues la única manera, Señor, que podemos seguir avanzando confiadamente
y vivir en victoria. Gracias, Padre, por su amor, por su bondad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.